Estamos de regreso, 7 de la mañana con 9 minutos, acá en Chile, 5 horas más. Ya ha pasado el mediodía en Ucrania, seguimos muy atentos con lo que está aconteciendo ya en este octavo día de invasión de las tropas rusas en Ucrania. En un día donde se espera además, si es que se concreta o no, esta segunda reunión entre las delegaciones, tanto de Rusia como Ucrania, a ver si es posible llegar a un cese al fuego, un eventual retiro de tropas, pero a la luz de los acontecimientos debiera faltar todavía para aquello. Vamos con Daniel Matamala a esta hora, quien se encuentra en Ucrania. Daniel, buenos días acá en Chile, buenas tardes para ti. ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo están, Karina y Isel Pato? Muy buenas tardes para nosotros, porque claro, aquí son 5 horas más en Ucrania, recuerden, que el horario en Chile. Nos estamos moviendo por distintos lugares del país. Ayer estábamos en Uzhgorod, hoy estamos en Chop, que es un punto muy importante porque es una de las estaciones de trenes más relevantes del oeste de Ucrania. Y por lo tanto, hasta aquí está llegando muchísima gente que ha venido trasladándose como ha podido desde el este, en vehículos, en trenes, de distintas maneras, para intentar llegar hasta aquí y desde aquí poder tomar también un último tren que los pueda hacer cruzar la frontera hacia la seguridad en Hungría, en este caso. Estamos cerca de la triple frontera con la República Checa. Muchos han llegado con sus animales también. Esta es una evacuación que tiene que ver con familias, con niños y con los animales, que por cierto también nos dicen muchos son parte de la familia, los gatos, los perros. Muchos de ellos han optado también por poder trasladarlos de esta manera. Nos decían unas personas con las que hablábamos recién, no podemos dejarlos atrás porque también son parte de la familia y también si nosotros nos vamos debemos irnos con ellos. Vamos a ver si hay algunas personas acá. Necesitamos ver el tema del idioma. Hi, English? Yes. Hi, where are you from? ¿De dónde eres? So I'm from Houston, Texas, in the United States. Él es de Houston, Texas, es estadounidense. What were you doing here in Ukraine? ¿Qué estabas haciendo en Ucrania? So I actually am a part of a human rights organization. What I do is I assist foreigners with finding places to stay here, make it basically an easier transition for them to get apartments. And basically just live here like a normal citizen. Soy parte de una organización de derechos humanos, estoy ayudando aquí a la gente a conseguir alojamiento o a facilitarles la vida. Are you leaving or are you staying? ¿Te estás yendo o te quedas? I am actually leaving, so there's really no reason to stay right now. It's a little too dangerous, but I'm hoping that I can come back later on in the future, you know. Hopefully it's not too bad. Dice que se está yendo, dice que no tiene sentido quedarse porque está muy peligroso, pero que espera poder volver lo antes posible. You are taking now a train, where? ¿Estás tomando un tren hacia dónde? So we're taking the train to Prague, and then we'll stay there for a few days, and then ultimately we'll be heading back to America. So. Thank you very much. Estaban tomando un tren a Praga, que es la capital de la República Checa, y luego van a volver a Estados Unidos. Hay gente de muchas nacionalidades, lo hemos visto, estudiantes de la India, de Nigeria, de países árabes. Recién nomás estábamos hablando, no alcanzamos a tomarlos en vivo porque justo los llamaron para el control de pasaportes, con una pareja de estudiantes brasileños que venían desde el este de Rusia, más o menos a 200 kilómetros de la frontera con Rusia. Tuvieron un escape de varios días, ya habían logrado llegar hasta acá y tenían un pasaje de tren que no sabían si iban a poder utilizarlo porque la situación es bastante difícil. Nos decían, no sabemos, no tenemos horario, no tenemos nada. Cuando nos llaman tenemos que ir y justo cuando íbamos a ir al aire los llamaron para control de pasaporte, así que esperemos que puedan pasar. Ellos tenían una preocupación, les contaba lo de las mascotas, que se ven bastantes. Ellos tenían una preocupación porque estaban con un perro bastante grande y decían que había sido muy difícil trasladarse con él, se les había roto la caja además, así que lo tenían que llevar con la correa y nos decían, no sabemos si vamos a poder tomar el tren con él. Y les pregunté, bueno, ¿qué pasa si no lo pueden llevar? Y no, nos quedamos, nosotros no nos vamos a ir sin nuestro perro. Les cuento lo de las mascotas porque mucha gente nos ha preguntado también a través de redes sociales qué pasa con las mascotas y mucha gente se está llevando, lo vimos también en los autos en Uzhgorod donde estábamos ayer, mucha gente con las cajas donde llevan los gatos, los perros, intentando también poder evacuar a la familia completa, como nos decían ellos. Otra cosa importante recalcar, mujeres y fundamentalmente niños y extranjeros son los que repletan estas estaciones de trenes. ¿Por qué? Porque los hombres entre 18 y 60 años, salvo algunas excepciones, no tienen permitido dejar Ucrania y por eso también se dan algunas despedidas en la estación de tren donde los hombres se quedan y las mujeres muchas veces con niños, con familia, pueden ir hacia la seguridad de buscar la frontera. Triple frontera entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania. Ese es el lugar y por lo tanto las vías de escape básicamente en este caso pasan por Budapest y por Bratislava y luego Praga para poder intentar llegar a un país donde ya
puedan tener la seguridad de haber escapado de una guerra que, lo vamos a hablar más adelante también allá en el estudio, ha recrudecido y tiene desarrollos bastante preocupantes en las últimas horas. Sí, Daniel, si nos pudieras contar, algo nos adelantabas de cómo funciona la demanda que hay en este minuto por tomar el tren. ¿Ellos se inscriben a través de la página web y les avisan o cómo se va haciendo todo este proceso? ¿O es cosa de horas, por ejemplo, ellos llegan directamente a la estación y ahí esperan a que los llamen? ¿Cómo se está produciendo la vía de poder canalizar, ¿no es cierto?, todos los viajes necesarios? Sí, no, la gente va a las estaciones, algunos tienen pasajes comprados, otros intentan comprarlo, pero nos decían, por ejemplo, esta pareja de brasileños con los que hablábamos, que hay bastante incertidumbre, porque habían tenido que hacer varios trechos de tren, habían pasado por controles de seguridad, una situación algo tensa en algunos puntos, habían llegado hasta acá, les faltaba solamente el último paso, pero decían, el último tren, nos dijeron que no había horario, no sabemos cuándo nos van a llamar, no sabemos cuándo nos van a embarcar y no sabemos si vamos a entrar en el tren también, tenían solamente incertidumbre. Estoy hablando por WhatsApp por ellos, me decían que ya están por lo menos en el control de pasaportes, así que ese es un paso, claro. Y necesitaban ver si los dejaban embarcar junto a su perro también, y si podían finalmente entonces entrar al lugar. Entonces la situación es bastante compleja acá. Vamos a ver si podemos hablar con más personas. Hi, where are you from? So I'm from Ukraine, from the Brovary city. It's near Kiev. Soy de Ucrania, de una ciudad cerca de Kiev. How was the situation there? ¿Cuál era la situación ahí? It's what not so, I don't know how to say. It was really bad because I cannot go. Era una situación muy mala, tengo un problema en una pierna, tengo problemas para caminar. You have problems for your leg? Yeah, I have some problems with the knee. So yeah. So they start to bomb us at the 5:30, I guess, near that time. And our home was near the military base, in 1 kilometer. Empezaron a bombardear y su casa quedaba cerca de una base militar, a 1 kilómetro más o menos. So it was a dangerous place, era un lugar peligroso. Yeah, it was a dangerous place. So we decided with my mom to go to the east. Yeah, to the east or maybe somewhere else. Yeah. Decimos con mi mamá, dice, irnos hacia el oeste. And now you were traveling by train, by car. ¿Viajaste por tren, por auto? We're traveling by car. Viajamos en auto. And you are waiting for the last train to go out of Ukraine. ¿Estás esperando por el último tren para salir de Ucrania? No, I will sit here, in Ukraine. We just have our friends. They are going to the Czech Republic, and we're helping them to go there, yeah. No, yo me voy a quedar. Estamos ayudando a unos amigos que están viajando a la República Checa, pero yo me voy a quedar. Why are you staying? Why you don't leave? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no te vas? I can't leave because I'm 19 years old and we have, we have a war in the country, so I'm older than 18 years old, so I cannot go anywhere. Even I have problems with my legs, but I can't get document because they don't give right now documents because they have a lot of people who want to fight they don't have time. Nos dice, bueno, sabemos que entre 18 y 60 años no pueden salir del país. Él tiene 19 años, pero evidentemente tiene un problema físico que le impide combatir. Pero nos dice que es imposible conseguir los documentos médicos para poder acreditar su condición porque hay demasiada gente que está en la misma circunstancia. So you are not getting the documents you need to the medical situation. So actually, I have documents. Medical documents, but I need documents from the military guys, so that I have some problems. I can go for a fight. I can't go to the war. So right now I can't get it, but I think in a week maybe if I will get them, I will travel to the Czech Republic because I'm studying there. Lo que él nos dice es que claro, tiene documentos médicos que acreditan su condición física, pero lo que le piden es un documento emitido por el ejército, por los militares, que acredite esa condición. No ha podido conseguirlo, dicen que tal vez en una semana se lo podrían dar y por lo tanto por ahora no lo dejan partir, pese a que evidentemente físicamente no está en condiciones de poder pelear. Are you afraid of staying in the country? ¿Te da miedo tener que quedarte en el país?
how to say, it's like a difficult question, I would say, because I believe in our army, and as you can see, our army is stronger than the Russian army, and I think we will win. Yeah. Thank you. Dice que es una situación difícil, pero que él confía en su ejército y considera que los acontecimientos están demostrando que el ejército ucraniano es más fuerte que el ejército ruso. Thank you very much. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Claro, este es el tipo de circunstancias que se dan. Lo decíamos, que hay de pronto cierta arbitrariedad en los pasos fronterizos con el cumplimiento de estas normas, y este es un caso bien demostrativo. Una persona que evidentemente está con muletas, prácticamente no puede caminar, no está en condiciones físicas de poder combatir, pero que como no tiene un documento específico emitido por el ejército que acredite su condición, pese a tener los documentos médicos, en este caso no puede dejar el país y tiene que quedarse a la espera de aquello. Daniel, tú nos comentabas que has conversado con algunos extranjeros ahí donde estás ubicado. ¿Te han comentado cómo ha sido la ayuda que han entregado sus respectivos países para poder abandonar Ucrania, o se han tenido que valer por su cuenta para intentar salir de la guerra? Hay realidades muy distintas. Por ejemplo, hablamos en Uzhhorod, en el cruce peatonal, con un grupo de estudiantes indios que llevaban mucho rato ahí a la intemperie, esperando hacer el último paso, y ellos nos decían que sí habían tenido bastante asistencia y bastante orientación por parte de su embajada, que primero les habían dicho que dejaran el país y les habían dado recomendaciones y guías para poder irse, y de hecho ellos iban como un grupo muy compacto, era un grupo de 20 o 25 estudiantes de la India que iban con esa asesoría. Otros, en cambio, no han tenido para nada esa suerte y están completamente liberados, digamos, a lo que pueden hacer por sí mismos, especialmente quienes pertenecen a comunidades más pequeñas, a países que no tienen embajada, que apenas tienen de pronto un cónsul honorario y por lo tanto no tienen realmente una gran red de apoyo. Pero las historias que surgen son realmente bien increíbles. Ayer también, esperando en el paso de autos, en este taco kilométrico de 5 o 6 kilómetros que se forma ahí en Uzhhorod, nos encontramos con un sirio que estaba con su pareja, que es ucraniana, y con su pequeño hijo, y él nos contaba su historia. Nos decía Mohamed que él vivía en Siria, había tenido que escapar debido a la guerra civil en Siria, se había refugiado en Ucrania, había armado una nueva vida en Ucrania, se había casado, tenía un hijo, había armado un negocio, una peluquería, y nuevamente la guerra golpea su puerta y por segunda vez tenía que dejar un país como refugiado debido a la guerra. Esto es lo que conversamos con Mohamed, un sirio, y su familia, a quien conocimos ayer. Originally, where are you from? ¿De dónde eres originalmente? I'm from Syria. Él es de Siria. Why did you left Syria in the first place? ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? Because the war in Syria was. Por la guerra en Siria. So you have to live your life two times. First for the war in Syria, now for the war in Ukraine. Has tenido que dejar tu vida dos veces por la guerra. Not understand. Two times for the war in Syria and now war in Ukraine. Now war in Ukraine, yeah. Siria y en Ucrania. ¿A dónde te diriges ahora? Where do you want to go now? I want to go to Slovakia. Se quiere ir a Eslovaquia. The trip, how many days to get here? To get here, 4 days. 4 días. 4 days, yeah. Casi 4 días. He estado 4 días, por lo tanto, esperando para poder llegar a este punto. Thank you very much. Muchas gracias. Una de las personas que están aquí esperando, donde hay varios extranjeros. Mientras los combates recrudecen en distintos puntos de Ucrania, especialmente en Kharkiv o Kharkov. Kharkiv es el nombre ucraniano, Kharkov es el nombre en español, por eso puede haber cierta confusión, se le llama de las dos maneras, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, tiene 1,5 millones de habitantes, está situada en la zona este y allí los combates para los civiles han dejado al menos 25 muertos y 125 heridos, según las informaciones de las autoridades locales. En total, en Ucrania, la Oficina Nacional de Emergencias habla ya de 2.000 fallecidos en ese y otros lugares donde se han registrado combates y ataques. Vamos a ver en la siguiente nota qué es lo que está ocurriendo precisamente con los civiles, con los combatientes y con las víctimas que está dejando esta guerra. No son parte del ejército, pero son quienes, junto a las Fuerzas Armadas, están protegiendo a su país. Miles de ucranianos que con armas o como pueden, están enfrentando a las tropas rusas durante los ataques.
Se escuchan disparos, pero los habitantes de Melitopol, al sur de Ucrania, permanecen en la calle confrontando a los soldados. Lo mismo hacen en las cercanías de una planta nuclear, donde miles de personas buscaban impedir el avance de los rusos. Nos quedamos al frente de uno de los ejércitos más fuertes del mundo, pero la voluntad de ser independientes es nuestra principal prioridad. Defendemos a nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro futuro. Aquí tienen una apertura para mirar, esperando lo que tengan que hacer y lo que pueda pasar más adelante. En el DIV los civiles arman sus propias trincheras para protegerse. Con sacos de harina y neumáticos cierran sus barrios, sistema que utilizan también en hospitales para cuidar la infraestructura. Esto mientras otros optan por armarse y salir a pelear. Toda esta gente tiene que defender a sus familias. Sabes que los rusos matan niños pequeños de 5 a 6 años y no lo queremos. Tenemos que luchar contra eso. Polina es una de esas víctimas inocentes. Esta niña y sus padres murieron tras quedar en medio de uno de los combates al noreste de Kiev. Es una de las más de 2.000 civiles que, según el gobierno ucraniano, han muerto en estos días de invasión. Quiero decirles a los que están disparando aquí, a los soldados rusos, quiero que entiendan que los civiles y los niños están muriendo aquí. Estos 2 futbolistas ucranianos y un camarógrafo también forman parte de esta lista de fallecidos. Este último perdió la vida durante el ataque ruso a una antena de radio y TV. Bombardeos que también han afectado a jardines infantiles y edificios residenciales. Bombardearon el edificio residencial, lo golpearon con cohetes. Murieron muchos civiles. Tengo videos de al menos 4 personas muertas tiradas en el suelo. La persona muerta está junto a nosotros. Civiles que han sido parte de la férrea resistencia del pueblo ucraniano que ha intentado aguantar estos días ante la invasión rusa y a la vez miles de personas que sin quererlo se convirtieron en víctimas en este grave conflicto. Daniel, complementando y retomando un poco lo que te consultaba Karina hace algún momento con respecto a lo que ocurre ahí en esa estación de trenes, sobre de qué manera la gente tal vez no sé si compra específicamente los pasajes o llega ahí a comprarlos o si se da lo que ha ocurrido en otras estaciones que hemos visto que llegan simplemente a esperar que pase un tren y se suben al parecer de forma gratuita. ¿Qué es lo que ocurre ahí específicamente? Y con los horarios tú nos decías que hay uno de estos trenes que no se sabe finalmente a qué hora va a llegar. Al parecer tenemos un problema con el retorno con Daniel Matamala, lo vamos a retomar en cualquier minuto, además que la señal buena hasta hora de la mañana, así que no hemos tenido interrupción con la señal, pero sí al parecer se cortó el retorno. Claro, eso es lo que debe haber sido, porque la imagen... Ahora, es importante lo que preguntabas tú, Pato, porque también uno podría entender que en este contexto se libere el pago del pasaje, que es lo lógico, ¿no es cierto? Entendiendo que nadie quiere hacer este viaje por placer, sino que se ven obligados a dejar sus ciudades, sobre todo niños, mujeres, adultos mayores, aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad y requieren un tratamiento y, por ejemplo, no lo están pudiendo recibir en las condiciones en que está Ucrania. Entonces, también uno podría pensar que es necesario que se faciliten esas condiciones mínimas para poder viajar. Y ese es el criterio además que uno entendía que debiera ocurrir además en la frontera para no exigir tanta documentación, sobre todo lo que tenía que ver en este contexto de pandemia, con los PCR, claro, el certificado eventualmente de vacuna. Entonces, claro, se entiende que debe haber también ahí un criterio. Con lo que respecta a las estaciones de trenes, estas informaciones que habíamos conocido, al menos yo había visto algún caso, tal vez era una situación que se daba internamente, que a lo mejor dentro del país para facilitar el desplazamiento eran trenes que salían o estaban a disposición de manera gratuita, pero acá no sabemos cómo es para cruzar de un país a otro, tal vez es distinto. Daniel, te consultabas en algún momento de qué manera es que las personas pueden abordar estos trenes, si hay que pagar el pasaje o si es que se da alguna instancia en que llegan estos trenes y se puede abordar de manera gratuita.
como sí había ocurrido en otras estaciones. Sí, hay información, la verdad, un poquito confusa al respecto, porque preguntamos también cuando llegamos aquí y nos dijeron que en primer lugar había pasajes gratuitos para las mujeres. Esa fue la primera información que nos dieron. Pero luego empezamos a conversar con alguna gente y aparentemente no es tan así, digamos, hay gente que sí ha pagado el pasaje, al parecer hay alguna norma para los ciudadanos ucranianos y otra distinta para los extranjeros. La información la verdad es que es bien confusa porque hay una serie de cambios sobre la marcha, de situaciones que se van cambiando, de trenes que también cambian de rumbo, de dirección. Pensemos que esta es una estación de trenes que en tiempos normales tiene mucho tránsito hacia el oeste, pero también hacia el este. Hay mucha gente que llega aquí a Ucrania y de aquí se dirige a Kiev o se dirige a otras ciudades. Todo ese tránsito ahora es muchísimo menor. Los trenes están saliendo muy pocos en esa dirección y prácticamente vacíos. Entonces, la verdad es que está todo cambiando, las normas tampoco son demasiado claras. Te pongo un ejemplo. Ayer en otra de las estaciones en que estuvimos, en otro de los pasos fronterizos en que estuvimos, nos dijeron que se había hecho una excepción y estaban permitiendo que hombres en edad entre 18 y 60 años que tuvieran al menos 3 hijos o que pudieran acreditar que eran el único miembro adulto de la familia, digamos, el adulto encargado de los niños, podían salir desde Ucrania. Pero acá nos dan una información que es distinta, que no hay ninguna excepción y que ningún hombre de esa edad puede salir. Entonces depende mucho también de los lugares y del criterio de los guardias fronterizos. Bien, Daniel, te queremos agradecer. Ya vamos a regresar contigo más adelante. Por lo tanto, vamos a seguir también analizando qué es lo que está ocurriendo con este conflicto. Vamos a estar acá con un analista. Muchas gracias, Daniel. Que tengas buenos días. Gracias, Daniel. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos más rato. Bueno, a esta hora son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos junto al analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, para comentar, ¿no es cierto?, y conversar sobre el momento que se está viviendo en este 8º día de conflicto bélico que ha liderado Rusia en contra de Ucrania. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. Buen día. Hola, mucho gusto, muy buenos días. Felipe, lo primero preguntarle qué posibilidades reales tienen las conversaciones que se han planteado, podrían seguir hoy día en términos de negociaciones que pudieran buscar alguna salida de paz a este conflicto en este contexto puntual en que estamos ahora. Creo que es un avance el que vuelvan a reunirse. Sin embargo, para que una buena negociación pueda llegar a término, requiere también que haya mediadores y siento que estas negociaciones todavía no tienen mediadores. Es una mesa larga en que un sector se sienta a un lado y el otro enfrente, o sea, enfrentados nuevamente, y nadie que esté en los lados de la mesa procurando mediar y que el acuerdo sea beneficioso para ambas partes. Siento que todavía falta que ciertos actores internacionales se puedan sumar a esta negociación para que pueda llegar a buen término. Bueno, Felipe, buenos días. Quiero consultar con respecto a la estrategia que se ha adoptado los últimos días. Se hablaba de un plan A, que en cosa de días, 2-3 días, Kiev podría haber estado en manos rusas. Aquello no ha acontecido. Una de las razones ha sido la resistencia que ofreció no solo el ejército ucraniano, sino además el pueblo, la resistencia de parte de los civiles. Con respecto ahora a lo que ha ocurrido estos últimos días, hemos visto una ofensiva de parte del ejército ruso atacando en Kiev una antena de televisión. Hemos visto que se ha centrado además en la zona sur, en Kharkov, en el este, cercano a la zona separatista. Se está atacando acá objetivos militares y también objetivos civiles. ¿Cómo interpreta esta ofensiva que está llevando adelante Vladimir Putin? Sí, claro, tú bien lo dices. Le salió bastante más difícil, pareciera, a Putin de lo que él esperaba. Esperaba ya a estas alturas hacerse de Ucrania y no ha resultado. La resistencia militar y la resistencia civil han sido muy claves y muy estratégicas, y por lo mismo ha ampliado el radio de acción de zonas militares a zonas civiles que sean estratégicas. ¿Por qué estratégicas? Porque hasta los primeros días los objetivos militares procuraban reducir evidentemente el poderío militar de Ucrania, y hoy día lo que está procurando hacer es reducir el poderío comunicacional ucraniano, que ha sido muy exitoso en este tiempo. Cuando hablamos de exitoso decimos las campañas y los mensajes del presidente ucraniano han llegado no solo al pueblo ucraniano que se ha volcado a las calles a defender a su país, sino que también a todo Occidente.
Recordemos que hay un punto de inflexión cuando él dice nos han dejado solos. Y ese es el minuto en que Occidente empieza a sumarse. Entonces, los ataques a antenas de televisión procuran en cierta medida poder coartar un poco esta opción. Ahora, las redes sociales no se manejan necesariamente por antenas de televisión, sino que a nivel satelital, y eso le ha permitido seguir transmitiendo un mensaje épico que llega a Occidente y llega también a su gente, con el riesgo asociado que significa el seguir comunicando y seguir transmitiendo esto de manera épica, porque hace sentir o genera una expectativa de que hay una posibilidad de ganar. Y bélicamente se ve eso francamente muy, muy difícil y puede ir asociado a un baño de sangre mucho mayor del que ya estamos viviendo. Buenos días, Felipe, le habla Isel Guerra. Quería llevarlo a otro tema. Vladimir Putin, el régimen ruso, el Kremlin, cada vez que ha llegado a las negociaciones atiza esta amenaza de una guerra nuclear. Lo hizo el domingo cuando el régimen ruso elevó esta alerta máxima del despliegue de esto nuclear, y lo hizo también ayer el canciller ruso hablando de esta tercera guerra nuclear destructiva. ¿Qué interpretación se puede hacer detrás de estas declaraciones que hace Rusia justo horas antes de una eventual negociación? Es como sentarse a una mesa de negociación con un arma arriba de la mesa. Yasser Arafat lo hizo en las Naciones Unidas, y la verdad es que es complejo negociar cuando tú estás sentándote con una medida de presión como esa. Me parece que más que nada es un gesto de presión que un hecho real. Pero cuando uno se sienta a negociar, procura que el diálogo y las posibilidades de diálogo sean armónicas y se pueda llegar a una conversación fluida entre ambas partes. Pero cuando tú entras con una medida de presión, como una tercera guerra nuclear, por ejemplo, estás haciendo que la negociación no pueda avanzar de manera fructífera. Pero también estás demostrando que, ojo, acá el que tiene el poder negociador soy yo, que es una de las estrategias de negociación. ¿Quién tiene poder negociador hoy día? Evidentemente lo tiene Rusia, porque tiene el mayor poderío militar y tiene el principal poderío también de ojivas nucleares. Y eso es una manera de presión a que la negociación vaya hacia su redil. Y bueno, eso hace que la negociación no sea exitosa. Recordemos que malos acuerdos terminan llevando posteriormente a posteriores guerras. La Primera Guerra Mundial llegó a la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Entonces, recordemos que si se procura un buen acuerdo, este acuerdo debe sentirse que ambas partes se sientan que han ganado en algo. Y hasta ahora pareciera que los puntos de inflexión son demasiado grandes para lograr llegar a un buen término o a un buen acuerdo. Felipe, ¿y para qué hace esto Rusia? Se lo pregunto porque, por un lado, dice tener intenciones de sentarse a una mesa de negociación, pero no detiene los ataques. Dice que puede sentarse a conversar con Ucrania, pero por otra parte amenazan con guerra nuclear. E incluso las declaraciones del canciller ruso en las últimas horas hablan directamente de una guerra nuclear y destructiva. ¿Cuál es la intención? Porque me imagino que no creerán que el resto del mundo ve una intención real de negociación cuando están todas estas otras condiciones de presión, ¿no? Sí, claro. Ahora, Rusia no solo le habla a Occidente y a Ucrania, también le está hablando a su pueblo, a toda Rusia, y ahí tiene un punto importante, porque nosotros, claro, es muy difícil acceder por parte de nosotros a lo que está sucediendo al interior de Rusia, y muchos de estos mensajes lo que logran es una empatía posible en los distintos sectores y en la población rusa. Entonces también hay un mensaje hacia ellos de sufrimiento, de que están luchando por ellos. Los medios son oficiales y bastante restringidos en Rusia, entonces todo lo que se diga de manera oficial va a llegar directamente a su gente. Hay algo de eso, hay algo también de distracción. Recordemos que unas horas antes del primer bombardeo,
Vladimir Putin llamaba a agotar las instancias de diálogo por medio de la diplomacia. Y él ya tenía planificada esta invasión, entonces son ciertos elementos distractores que hacen que la negociación se complique por un lado, pero también que demuestran que su negociación solo va a llevar a buen término en la medida en que se cumplen las exigencias que ellos están pidiendo. Y evidentemente negociar así es muy difícil. Felipe, retomando el punto con respecto a estas declaraciones que ha entregado el canciller ruso, él como respuesta a estas sanciones que le ha impuesto Occidente, Estados Unidos, él, no sé si es una reflexión o una amenaza la que él realiza, que dice que la única posibilidad que él ve ante esta situación, la única alternativa a estas sanciones es una guerra mundial y que probablemente esta podría ser una guerra nuclear devastadora. Por una parte, interpretarlo como una interpretación, una amenaza, y ¿sería capaz de poder concretar una acción de este tipo? ¿Es factible que eso pudiera ocurrir con todas las implicancias que esto podría tener? Porque ahí ya seguramente podrían intervenir otros países. Claro, a mí me parece que hoy día eso es bastante poco factible, por lo que significa. Estamos hablando de un poderío nuclear de distintos países, no solo de Rusia, que sí es el con mayor bombas nucleares, pero que terminarían por exterminar prácticamente la Tierra. Entonces no creo que se llegue a eso. Me parece más un berrinche o una reacción a lo mal que les fue en las Naciones Unidas, donde solo 5 países, que son países dependientes de Rusia, o sea, no es algo que uno diga que debiera sorprender, ¿no? Se mostraron a favor, pero la mayoría se mostraron en contra, y aquellos aliados indirectos como China se abstuvieron. Entonces siento que es como más una reacción visceral que un análisis sopesado de lo que Rusia está pensando. Bueno, Felipe, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana, entendiendo el escenario en que estamos hoy día. Ojalá nos equivoquemos y las negociaciones pudieran fructificar, ¿no es cierto?, por el bien de todos y por la cantidad de sufrimiento que esto ha reportado también para el pueblo ucraniano, también para aquellos que son voluntarios en el ejército ruso y que no han querido llegar a este punto, pero lamentablemente este conflicto nos tiene embarcados ya en el 8º día de ataque bélico por parte de Rusia a Ucrania. Muchas gracias, Felipe Vergara, por haber estado con nosotros.